muchas personas. A muchas personas le estoy compartiendo de esta reunión y se imagina, hermanos, la luz de esperanza que genera en estas personas que están pasando por momentos difíciles. Y le doy gracias a Dios por ello, hermanos, porque los jueves a las 8:30 un grupo de siervos del Señor están congregándose así de esta manera para clamar a Dios. Y eso está dando esperanza, fortaleza, consuelo a muchas personas. Les hago llegar también el agradecimiento de la hermana Ana, viuda de Corbalán. Nuestra hermana está fortalecida en el Señor. Anoche se acordó de una señora que estuvo con ella todo este tiempo allí en Ineram, que también su marido está muy enfermo ahí dentro. Y ella anoche decidió irse hasta Ineram junto a esa señora y conectarse a la reunión de oración para permitir que la señora reciba también un tiempo de oración y de refrigerio. Y eso nos alegró mucho, nos fortaleció mucho, hermano, verla a nuestra hermana Ana, en vez de estar llorando por ahí, como dice ella, por alguna esquina, pensó en aquella mujer y se fue en Ineram para tratar de ministrarle también a esa señora. Y gracias por las oraciones, porque estoy seguro, hermano, que el Señor está obrando en ella en este tiempo muy difícil, por las oraciones, y ella está respondiendo también de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que podemos ver esa maravilla de Dios en su vida. Hermanos, quiero compartir con ustedes en base a este pasaje que es muy conocido. Está allí por un yandeco pasaje cual está enseñando en Mopuá, está peor Mopuá, es Jeremías capítulo 33, versículo 3. Creo que sabemos de memoria algunos. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré, como dice, grandes cosas, y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, estas palabras realmente desafiaron la fe de Jeremías y de todos los creyentes ahí judíos, ahí en Judá. Y podemos, hermanos, paralelamente decir, para dar inicio a este compartir, hermanos, que en este tiempo de pandemia, estas palabras también nos desafían nuestra fe, hermanos. O desafía la ñande fe, nuestra creencia. Estamos en medio de una situación muy difícil. Tal vez no podamos 100% compararla con aquel entonces en que estaban pasando Jeremías y los judíos creyentes y todos los judíos allí. Pero creo que, hermanos, podemos decir que así también como en aquel día y en aquel tiempo, fue desafiado la fe de Jeremías, que lo único que veía era dolor, era hambre, era destrucción. Y en medio de esa situación, Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. Quiero compartir un poco, hermanos, el contexto histórico de esta situación, de este pasaje. Comentarles que Jeremías profetizó al reino de Judá, solamente es para recordar, hermanos, conocido como el reino del sur. El tiempo aproximado de su ministerio fue 40 años, entre los años 627 y 587 antes de Cristo. Y tiempo donde Dios ejecutó aquel castigo que venía advirtiendo justamente al reino del sur por medio de Jeremías y por medio de otros profetas anteriormente, por manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor, y su ejército. Es decir, Jeremías, hermano, fue testigo de los últimos años del reino del sur. También, junto con Ezequiel, Jeremías es considerado como profeta del exilio, quien estuvo viendo, palpando todo lo que había o estaba aconteciendo con ese entonces, con ese reino. Y la naturaleza del ministerio de Jeremías, hermanos, la naturaleza en cuanto a llamar al arrepentimiento, advertir del juicio de Dios e inclusive ser testigo de la ejecución de aquel juicio,
Él le hace sucesor de los profetas Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, quienes ministraron allí en Israel. Todavía habían dos reinos, el del norte, que será conformado por las 10 tribus, y el reino del sur conformado por las dos que conocemos, Judá y Benjamín. Hermanos, estos profetas también predicaron, también llamaron al arrepentimiento a esos dos reinos. Por eso es que estoy diciendo de que Jeremías prácticamente era el sucesor de ellos. Pero en este caso, en este tiempo, era solamente su ministerio para con Judá. Lastimosamente, el reino del norte, conocida como Israel, no escuchó tampoco el llamado de arrepentimiento de Dios a través de estos profetas. Y Dios ejecutó, hermanos, ese juicio por mano del imperio de Asiria, que allí en Isaías capítulo 10, versículo 5, inclusive es llamado como el báculo, la vara del furor de Dios. Es decir, Dios utilizó a este imperio para castigar al reino del norte, a Israel. Y conocemos la historia de cómo sucumbió ese reino bajo el ataque de este imperio asirio. Y bueno, lastimosamente el pueblo de Israel o el reino de Israel, el reino del norte, no se arrepintió. Y Jeremías, hermanos, en este tiempo en que estaba allí, también fue enviado por Dios, utilizado por Dios para entregar este mensaje, el mismo mensaje, la misma naturaleza del mensaje de estos profetas que más de 100 años, 120, 130 años antes, habían hablado también a los dos reinos. Y hoy, en ese tiempo, Jeremías estaba. Quiero comentarles un poquitito que el mensaje de Jeremías a los judíos se puede dividir en 3 etapas, por darle un orden nomás. La primera etapa, Jeremías llamó al pueblo a arrepentirse de sus pecados a fin de que no sufrieran en manos de Babilonia. Y si podemos leer el capítulo 4, versículo 3 al 4 y el versículo 14. Jeremías capítulo 4, versículo 3 y 4 y el 14. Si el hermano Domingo, Pastor Domingo, podría preparar, por favor, el capítulo 21, versículos 9 y 10, para leer luego el Pastor Hugo Nagele. Si me puede ayudar con el capítulo 24, versículo 4 al 7, siempre de Jeremías. Y yo voy a leer un rato el capítulo 4, versículo 3. Repito, Pastor Domingo, capítulo 21, 9 y 10. Y el Pastor Nagele, capítulo 24, versículo 4 al 7. La primera etapa, entonces, donde Jeremías, o Dios, por medio de Jeremías, llamaba al pueblo a arrepentirse de sus pecados, encontramos, por lo menos para entender, dice el versículo 3 del capítulo 4, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. El versículo 14 dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Así, hermanos, la primera etapa del mensaje de Jeremías estaba llegando a oídos, al corazón de todo el pueblo allí en Jerusalén, allí en Judá. Ahora la segunda etapa. La segunda etapa, hermanos, del mensaje de Jeremías indicó que el tiempo de arrepentimiento había pasado y el juicio de Dios era inevitable. Eso lo encontramos en el capítulo 21, versículos 9 y 10. Dice así: el que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere
y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Gracias, pastor. Hermanos, la determinación de Dios de ejecutar ese juicio estaba establecido y nada lo iba a hacer retroceder. Mi rostro está en contra. Y qué terrible, hermanos, ¿verdad? Lo que sabemos por la historia ha acontecido en ese lugar. Entonces, lastimosamente llegó un momento en que ya el tiempo de arrepentimiento, el tiempo del llamado de Dios a su pueblo de arrepentirse había pasado y el juicio era inevitable. Y la tercera etapa está estrechamente ligada con esta segunda. ¿Por qué? Porque aquí Dios anunciaba por medio de Jeremías que el castigo que él estaba ejecutando contra ese reino, a la par era también su propósito restauración. Por eso ahí en lo que leyó el pastor Domingo recién escuchamos que Dios le dice que pasen y se entreguen al rey de Babilonia y su vida iba a ser por despojo. La comparación, hermano, es como cuando vos estás en peligro de muerte, muerte real. Me imagino, hermanos, la alegría de las personas que hoy enferman de COVID y que están ahí latente en sus pensamientos la posibilidad de morir y luego se salvan, se sanan. Se imaginarán la alegría, el gozo que sentirán, o en una situación donde es inminente tu muerte y de repente te salvas. Entonces la alegría que sentimos, seguramente, hermanos, si alguno ha tenido la experiencia, yo en mi caso he tenido la experiencia de estar por ahogarme y en el último pataleo salió otra vez cuando era adolescente. No se imaginan la alegría que sentí de poder salir de esa situación donde yo ya realmente estaba viendo la muerte allí delante mío. Bueno, y esa es la idea que aquí transmite cuando dice que la vida va a ser como un despojo para esa persona que se entrega. Porque así como en una guerra, cuando el vencedor empieza a disfrutar del despojo del vencido y de la alegría y empieza a haber fiesta, así el judío iba a estar contento porque su vida iba a salvarse si se entregaba al rey de Babilonia. Y eso es lo que está diciendo aquí en la tercera etapa de su mensaje Jeremías al pueblo, que este castigo, este juicio que estaba sobre ellos, también tenía por propósito la restauración. Es decir, en la misericordia de Dios, el exilio babilónico sería un camino de vida para quienes aceptaban el castigo, para quienes se sometían a la disciplina de Dios que estaba ejecutando. Y eso lo encontramos ahí en el capítulo 24, versículo 4 al 7, Pastor Náguele, por favor. Jeremías 24, 4 al 7 dice así. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ahí, hermanos, encontramos, gracias, pastor, ahí encontramos, hermanos, el propósito de este juicio, que es arrepentimiento, perdón, restauración. Hermanos, dentro de esta última etapa del mensaje de Jeremías al reino del sur, a Judá, es que debemos de entender, Dios le dice a Jeremías muchísimas promesas, hermanos, de restauración. Todas las promesas desde el capítulo 29 en adelante, hermanos, habla de promesas que se iban a cumplir allí en el presente, estando ellos en Babilonia,
promesas que se iba a cumplir en un futuro cercano, 70 años después. E inclusive Dios habla de un futuro lejano, hermanos, cuando menciona al Mesías, inclusive dentro de este reino, dentro de este proceso de restauración. Algunas promesas, hermanos, que encontramos en estos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 29, versículo 10 al 12, y el capítulo 30, versículo 10, Dios habla de la promesa de que este pueblo que estaba siendo llevado a Babilonia iba a volver a Palestina 70 años después. Hermanos, pueden tomar nota, verificar luego para ganar un poco de tiempo. Dios, por medio de Jeremías, menciona 70 años. Recordamos que Daniel, inquiriendo, dice el libro de Jeremías, encontró que 70 años Dios había hablado de aquel cautiverio y empieza a orar. Recordarán eso, está en el libro de Daniel. Otra promesa, hermanos, que encontramos en el capítulo 30, versículo 8 y 9 es justamente de lo que estuve hablando. No solamente Dios está diciéndole a ellos que construyan casa en Babilonia, hagan negocio en Babilonia, den en casamiento a sus hijos, porque 70 años van a estar allí y luego yo les voy a hacer volver. Dios, y le dice Dios que iba a estar con ellos allí. Esa es la promesa de Dios en el presente de aquel pueblo. Pero también Dios le habla de un futuro lejano ahí en el capítulo 30, versículo 8 y 9. Si puede leer, por favor, el hermano Daniel, me puede ayudar, por favor. Jeremías capítulo 30, versículo 8 y 9. Dice así la palabra del Señor, Jeremías 30, 8 y 9. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y estuve, hermano, leyendo un poquitito, investigando que desde la deportación, hermanos, ya no se sentó ningún descendiente de David en el trono. Y Zorobabel era un descendiente de David, pero él tuvo otra función cuando el pueblo volvió. Ahora, es evidente, hermanos, de que este rey David, que aquí Dios promete que iba a levantar, se refiere al Señor Jesucristo, al Mesías, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la mención que ahí Dios está haciendo por medio de Jeremías es justamente de un futuro lejano. Promesas que tenían que ver con el presente, encontramos con el futuro lejano. Ahora también encontramos en el 31, versículo 3, leer, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aquí encontramos, hermanos, la inmutabilidad del amor de Dios, que el amor de Dios no cambia. El mismo amor del principio estaba todavía intacto sobre su pueblo y no cambiaba. Y aún su misericordia eterna estaba asegurando de que Judá iba a tener otra oportunidad. Inclusive Jeremías luego escribe en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, recordemos que dice que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, dice Jeremías, a pesar de que lo que Jeremías estaba viendo, estaba siendo testigo, le hacía llorar, hermanos, de tanto dolor, de tanta destrucción del cual él estaba siendo testigo, porque el pueblo no se arrepintió. Pero él reconoce que la misericordia de Dios hacía de que ese pueblo no sea destruido, no sea consumido. Luego encontramos, hermanos, por mencionar nada más, yo creo que todos sabemos que en el capítulo 31, versículo 31 al 4, encontramos la promesa del nuevo pacto. Ciertamente, hermanos, esta promesa y este pacto exclusivamente es con Israel, pero sabemos también nosotros de que como aquella metáfora que utiliza Pablo en Romanos capítulo 11, de que el olivo silvestre fue injertado al buen olivo, nosotros hemos sido bendecidos también por esta
por este pacto que Dios de manera exclusiva estaba haciendo con Israel y que lo va a cumplir de manera también exclusiva con su pueblo en su tiempo, en su momento. Pero hacemos mención nomás, hermanos, aquí de esto como algo que Dios está poniendo delante de aquel pueblo que estaba siendo sitiado, estaba siendo destruido, estaba siendo asesinado, estaba siendo deportado. De alguna manera quiero, hermanos, que nos imaginemos la gravedad de la situación en medio de cual Dios está entregando estas promesas a su pueblo. Y por último, hermano, encontramos en el capítulo 32, versículo 42. Si el hermano Miguel puede, por favor, leernos ese pasaje. Capítulo 32, versículo 42. Treinta y dos, 42. Sí. Dice ahí, porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Perdón. Hablo. Estaba leyendo en la Biblia esta de las Américas y ahí dice todas las promesas que he hecho. Que así también traeré sobre este pueblo todas las promesas que he hecho. Y apenas mencionamos algunas, hermanos, para solamente tener presente cómo Dios, en medio de aquella gran tribulación, de aquel gran acontecimiento que estaba sufriendo ese pueblo, Dios estaba entregando todas esas promesas por medio de Jeremías. Y justamente es en medio de esa crisis donde Dios le dice a Jeremías que clame a él, pero que clamara a él en base a toda esa promesa que le estaba entregando. Capítulo 33, versículo 3. Jeremías tenía ante de él toda esa destrucción, toda esa angustia, todo ese quebranto de ver a un pueblo siendo sitiado y destruido, deportado. Y paralelamente recibe de parte de Dios todas estas promesas desde el capítulo 29 que está escrito y en el capítulo 33. En medio de esas dos situaciones, una real, palpable, visible, y la otra que desafía su fe, hermanos, desafía su creencia. Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. Quisiera, hermanos, ahora dar algunas conclusiones. Dios desafía la fe de Jeremías y de todos aquellos judíos creyentes que estaban sufriendo ese tiempo el juicio de Dios. Había muchos creyentes como Jeremías en medio de aquel pueblo, hermano. Siempre, dice la Biblia, Dios se guardaba un remanente. Entre ellos encontramos a Daniel, un joven que fue llevado a Babilonia y marcó la diferencia. Se distinguió porque era un joven que amaba a Dios y se propuso en su corazón agradar a Dios en medio de aquel pueblo. Y como él, había otros que también estaban en medio de esa situación. Y para todos ellos, esta orden de Dios de clamar a él era todo un desafío, porque era clamar a Dios en base a todas esas promesas que Dios había entregado. Entonces, es realmente, hermanos, podemos sentir o podemos ver el desafío para Jeremías y aquellos creyentes que en medio de esa situación fueran llamados por Dios a avivar sus oraciones, a clamar a Dios desde lo más profundo de su corazón. Bueno, podemos ver, hermanos, que las promesas de Dios entonces hoy deberían y deben, y creo que están haciendo, hermanos, avivar el espíritu de oración del cristiano y de la iglesia. Ya estoy, hermanos, hablando de una aplicación de todo lo que hemos considerado. Clama a mí y yo te responderé. Para nosotros hoy tiene ese contexto en medio de toda esta pandemia, en medio de todo este dolor, de toda esta muerte, en medio, hermanos, de estar viendo gentes muy cercanas nuestro amado, nuestro siervo de Dios, familiares, amigos, vecinos que están partiendo. Hermanos, el Señor también nos dice a nosotros, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿en base a
¿Cuáles promesas? Y por mencionar algunas, hermanos, podemos también nosotros hacer memoria esta noche. Por ejemplo, de Juan capítulo 14, versículo 2, donde el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Iré pues a preparar lugar y vendré nuevamente y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y recién el hermano estuvo compartiendo Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, donde encontramos también la promesa acerca de los que duermen. Y la promesa inclusive de aquellos quienes tendrán aquel evento les va a encontrar, aquel acontecimiento les va a encontrar vivos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos para ser recibidos en el aire por el Señor. Hermanos, promesas verdaderas, reales, que estamos considerando hoy en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 35 dice, ¿quiénes? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Si Cristo es el que murió y también el que resucitó. Y después dice, hermanos, ¿qué es lo que nos puede separar de su amor? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que está en el cielo, ni en la tierra. Nada nos puede separar del amor de Dios. En Juan capítulo 10 encontramos de que estamos nosotros en las manos del Señor Jesucristo, nuestro buen pastor. Y también estamos en las manos del Padre Celestial. Como decía un hermano, mi hermano Miguel el otro día me impactó con unas palabras que Dios puso en su corazón. Doble cerrojo, hermanos, asegura nuestras vidas. Cuando Dios dice también en Colosenses capítulo 3 que nuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Doble cerrojo, hermanos, de seguridad. Promesas que el Señor también nos entrega. Que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, que Él no nos va a desamparar, que Él no nos va a dejar, que un pelo de nuestros cabellos no va a caer si Él no lo permite. Y tantas promesas más, hermanos, que hoy basamentan nuestra fe. Y Dios quiera, hermanos, y nos ayude a que sea aquella roca que nos permita elevarnos sobre todos estos problemas que están aconteciendo, sobre esta correntada muy fuerte que inclusive está queriendo llevar y arrastrar a cristianos, a siervos, a creyentes verdaderos en un mar de desesperanza, en un mar de aflicción, de depresión, de tristeza, de tribulaciones. Pero aquí, hermanos, estamos considerando que el Señor nos dice a nosotros también esta noche, clama a mí y yo te responderé. Quisiera también recordar esa promesa que está en Efesios, donde dice que nosotros estamos, hermanos, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, que estamos completos en Él, no nos falta nada. Entonces, ¿qué es lo que esta pandemia o esta crisis mundial puede quitarnos? Nada, hermanos. Lo máximo que puede hacernos es permitirnos dar ese paso que nos va a tener delante del Rey de Reyes, mirando su rostro, mirando al Rey de Reyes. Es lo máximo que puede llegar a ser, hermanos. Pero, hermanos, el desafío es, ¿creemos esto? Realmente, hermanos, estamos parados sobre todas estas palabras, sobre todas estas promesas de fe. O podemos decirle de mejor manera, estamos bajo estas promesas, creemos. El Señor llama a su iglesia, hermanos, a tener la actitud de Habacuc en medio de esta crisis. Recordarán, si podemos abrir, hermanos, allí en Habacuc capítulo 3, versículo 17 en adelante. Y que realmente el mundo, hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, puedan, hermanos, ver la diferencia que hay entre aquellos quienes confían en Dios, aquellos quienes conocimos a Dios por su gracia y misericordia, y puedan ver, hermanos, salud, esperanza en nuestras vidas brillando, y puedan
y quieran inclusive acercarse a esa luz, gracias a la exposición de esta esperanza que ellos puedan estar viendo a través de nosotros. Dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén, hermanos, que el Señor realmente nos ayude a estar convencidos y creyendo todas estas promesas. Y en base a estas promesas, hermanos, estar orando y estar avivándose en nosotros, en nuestras iglesias, en nuestras familias, la oración de fe que el Señor nos llama en este día a realizar. Clama a mí y yo te responderé. Muchas gracias, hermanos, que el Señor nos bendiga con su palabra.